Gracias, presidente. Aquí se ha hablado permanentemente de soberanía. Es muy difícil hacer un debate con tantas falacias. La soberanía la recuperó el mejor presidente que ha tenido este país desde Lázaro Cárdenas. No la hemos perdido. Se han modificado otras cosas, que por cierto, hoy en realidad a esta reforma que ustedes plantean, que el oficialismo ha planteado, sobre todo hay tres cambios que quiero destacar, que son los que realmente están haciendo, porque todo lo demás está prácticamente igual. Primero, llamarle empresa, en lugar de empresa productiva del Estado, empresa pública. Esto responde claramente a que quieren hacerla una deuda soberana. La deuda que hoy tienen estas empresas, hoy van a ser del pueblo de México. Es solamente formalizar eso. Es por lo único que están luchando realmente en estos días de sesión. Y la otra, el tema de la transición energética, que por cierto, originalmente lo habían enviado y luego en la Cámara de Diputados lo borraron y que hoy por la mañana dijeron que era para proteger el bolsillo de los consumidores, cosa que es absolutamente falsa. Yo esperaría, como muchos mexicanos que votaron por la actual presidenta, sobre todo por ser una científica, que esto es lo que hubiera sido la bandera con la que iniciara este tema. La transición energética es indispensable y México está comprometido con ello. Con ello se protegen empleos, se protege que crezca la economía, con ello realmente competimos con el mundo. Haberlo borrado es verdaderamente un error, pero lo hacen porque quieren seguir quemando combustóleo. Les voy a decir, miren, realmente hoy lo que tenemos es que la CFE cuenta con una capacidad de generación de 60.457 megavatios, de los cuales solo el 5% proviene de fuentes limpias, como la geotérmica, eólica, solar o nuclear. La mayor parte de su generación, el 43%, se realiza a través de ciclo combinado, que utiliza gas o petróleo y, lamentablemente, combustóleo. Además, un 9% significativo se genera a partir del carbón. Y aquí hay coahuilenses que saben a lo que me refiero. Yo quiero decirles que el siguiente punto que hicieron cambio es el de la prevalencia de la CFE. ¿Para qué? Para poder poner a CFE a seguir vendiendo energía sucia y energía más cara, a tener preferencia sobre otro tipo de energías. Eso es todo el cambio que realmente han hecho. Y el pueblo de México tiene que saber que esto nos va a costar enormemente. Hoy el cambio de empresas productivas del Estado no queda claro a nivel Constitución. Hoy lo dejan para leyes secundarias. Se aclara que no persigue lucro. Esta aclaración, más que certeza, genera dudas, ya que en principio parecería es una licencia para perder dinero, para seguir perdiendo dinero. Y ese objeto les hace daño a la propia CFE y a Pemex, por supuesto, a las finanzas públicas y a la población en su conjunto. Ya veremos cuando presenten el paquete económico. Ahí vamos a ver la realidad. Hoy aquí han venido a decir y a envolverse en discursos realmente trasnochados. Es muy difícil, pero la realidad va a mostrar que es fácil. Creo que la compañera. Perdón, senadora Anaya. Sí, regresamos 5 segundos. Sí, senadora Anaya, ¿con qué objeto? Que si le puede preguntar a la oradora de que si me acepta una pregunta. Con mucho gusto. Senadora Villano, la senadora Anaya le solicita hacerle una pregunta. Sí, con mucho gusto, presidente. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta y tiene 2 minutos para contestar la senadora Villano. Senadora, al 2018 la cobertura nacional eléctrica era de 99.8, pero ya se había superado la etapa de los apagones. Este último año hemos tenido apagones como si estuviéramos en los años 70. Evidentemente a este país le falta energía. No vi en las propuestas de la presidenta, en las propuestas de inversión que anunció en su plan de inversión para la generación eléctrica. No la vi. Dígame usted si en esta reforma usted alcanza a vislumbrar que se dan incentivos para la inversión privada, para la generación eléctrica, o en qué problema se va a meter México si ni en lo privado ni en lo público tenemos generaciones. ¿Cuánto? Adelante, senadora. Muchas gracias, presidente. La presidenta se comprometió a tener el 45% de energía renovable. Eso es lo que ella comprometió. Para que eso sucediera, necesitaríamos tener una inversión entre 40 y 50 mil millones de dólares.
Yo no veo cómo la CFE podría invertir el 54% de esa cantidad en solo 6 años si jamás lo ha realizado, sobre todo dándole hoy la característica de prevalencia. Es muy difícil que alguien quiera invertir en nuestro país cuando sabe que va a ser prioritario la CFE comprarle a ellos la energía, comprarle a ellos la electricidad. ¿Quién va a querer arriesgarse? Claro, hay algunos empresarios que dicen, yo ya me arreglé, conmigo sí va a haber. Hay empresarios que están consentidos y que también les dicen no se preocupen por las reformas judiciales. Ellos tienen sus arreglos, pero aquí, en lo que hoy establecen, no va a haber manera que haya incentivos para que pueda haber energías que sean limpias y que sean más baratas y que cumplamos los requerimientos, incluso los que estamos comprometidos. Gracias, presidente. No hay de qué. Adelante con su intervención. Para terminar, quiero decirles, estimados compañeros y compañeras senadoras, miren, yo sé que es muy difícil ganar un discurso con falacias, populista, es muy difícil, pero la realidad siempre nos alcanza. La realidad es más necia que muchos del oficialismo. Muchas gracias, presidente. Con su venia, senador presidente, estimado Gerardo Fernández Noroña. Este dictamen que aborda la minuta con proyecto de decreto que nos envió la colegisladora tiene un planteamiento vital. El Estado mexicano recupera el derecho de retomar sus derechos. Esta reforma replantea el paradigma de la economía mixta bajo la rectoría del Estado. Es un nuevo sistema de cohabitación económica entre lo público, lo social y lo particular. Enfatizo que replantea porque esta es una rectoría de la economía mixta sin corrupción, que fue el acabose del modelo decadente del nacionalismo revolucionario. Esta es la economía moral. No es neoliberalismo, no es populismo. Es un nuevo camino para la humanidad. Es la búsqueda de la felicidad social. Hacemos énfasis en que esta reforma energética sí revierte la contrarreforma de Enrique Peña Nieto, el chupacabras moderno. Hacemos énfasis que la 4T no está en contra de la riqueza bien habida. Estamos en contra de la riqueza ilícita y mal habida. Los que privatizaron las energías solo buscaban business, son bizneros, hacen negocios turbios al amparo del poder público. Un ejemplo contundente es que, como lo dijo la senadora Andrea Chávez, Felipe Calderón se fue a trabajar a la empresa Iberdrola, otra vez la puerta giratoria. Pero antes de él, su secretaria de Energía, Georgina Kessel, también se fue a trabajar a Iberdrola. No sin antes, y aquí está la doble moral. La doble moral es que hacen lo que no dicen y no hacen lo que dicen. Porque antes de ello fue precisamente Felipe Calderón quien destruyó la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Es una acción contundente. Ellos destruyen las empresas públicas
y fortalecen las empresas particulares. Les recuerdo al PRI que cuando abrazaron el neoliberalismo se inició su ruina y su hecatombe. Y el PAN, cuando abandonó el bien común y abrazó el neoliberalismo, también inició su decadencia. La lección histórica en México es nunca abandonar los principios ni los valores. Esta es la nuez y la litis central en el debate. ¿Estado neoliberal de malestar o Estado humanista de bienestar? Senador González. Muchas gracias. Que viva la cuarta transformación de la República. Muchas gracias, senador. Antes de empezar y que cuente mi tiempo, senador Noroña, Sí. no le queda mucho hacerse el cómico. Yo le reclamé algo justo, A ver, que es el nada tiempo. más, Permítame un hablar. momento. No, usted porque mismo, es en su usted tiempo. mismo. No, usted- pero es en su tiempo, No, senador. déjeme Sí, hablar. No, Usted- pero es en su tiempo, Sí, con pero mucho gusto. Usted me hubiera dicho, usted puede usted decir, me hubiera dado usted únicamente. puede decir usted me libremente hubiera lo dado que guste en su únicamente- tiempo. usted me Echen a hubiera andar dado- el reloj, por favor. Bueno, yo le reclamé algo justo, que es el tiempo de los senadores, senadoras y senadores de oposición, y lo hice con mis facultades y jamás le falté al respeto. Así que pido lo mismo para mi persona. Yo puedo ser tan barbaján como usted, senador Noroña. Solo le pido que desahogue sus funciones, que son de conducir esta asamblea con equidad. Cuando hablamos nosotros hasta ayer, empieza a gritar cuando se acaba el tiempo y a los suyos únicamente les avisa y los deja hablar 1 minuto y medio. Con su permiso, presidente, con respeto, no debemos dejarnos seducir por la demagogia. Los bienes más preciados de la patria deben ser protegidos y promovidos con seriedad, lógica y fundamentos reales. Las áreas estratégicas son de particular interés, por ello debemos prestar mucha atención en los criterios técnicos y económicos, pues la realidad siempre se impone ante la fantasía. Si una empresa es pública, no solo su manejo, sino también su mantenimiento corre a cargo del Estado. Nos debe de quedar bien claro. Supondríamos que para llegar a ese punto debemos analizar minuciosamente las consecuencias de ello. No lo hicimos. Estamos en un mundo totalmente globalizado. ¿Quién paga el mantenimiento de lo público? Todas y todos los mexicanos que pagan impuestos día con día. Si una empresa se vuelve pública en monopolio, los mexicanos tendrán que mantenerla plenamente. Y no se vale venderles la idea de que con eso bajará el precio del recibo de la luz, si al final de cuentas se les terminará cobrando ese descuento al doble o al triple con el aumento del costo de la vida. Sobre todo si para mantenerla a flote a esa empresa pública se descuida todo lo demás, como le han estado haciendo. La duplicidad de funciones entre los trabajadores, los activos obsoletos y el déficit gubernamental en la productividad es un riesgo, un problema que aqueja a las empresas públicas, pues su existencia se justifica únicamente por el mero nacionalismo. En cambio, las empresas, aunque sean nacionales, con un matiz productivo, tienen el objetivo de eficientar constantemente recursos humanos y económicos, pues siempre se encuentran en constante competencia. Sería irresponsable el no ver la realidad. Vivimos en un mundo plenamente globalizado, en el que la cooperación internacional resulta indispensable para la calidad de vida de todo el país. Esta reforma energética no aportaría certidumbre para las inversiones extranjeras, queda claro. Debemos enfrentar la realidad. Ya no es la Edad Media ni los años 30, ya no estamos aislados. Por el bien de nuestra nación, siempre debemos dar certidumbre a nuestros socios comerciales del presente y debemos ser benevolentes con aquellos que piensan en México como un país que cuenta con personas altamente calificadas para trabajar. Lo dije claramente en la discusión de las Comisiones Unidas. Debemos ser cuidadosos para no violentar las disposiciones y acuerdos contenidos en el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Tenemos que explotar al máximo el potencial del fenómeno de relocalización y esta reforma energética a mí me queda claro que no lo permitirá. Pues en conjunto con la reforma judicial y otros factores, hoy se pone en duda la estabilidad de este país. Existen ejemplos de empresas energéticas públicas que pasaron a tener participación productiva en países latinoamericanos. Son casos que debimos haber analizado a la luz del derecho, comparado y con detenimiento, antes de apresurarnos a tomar una decisión. Con esta reforma
Se puede desincentivar el desarrollo tecnológico tendiente a la eficiencia para reducir los costos eléctricos y el impacto Permítame ambiental. un momento, senador Riquelme. ¿Con qué objeto, senadora Anaya? Sonido en el escaño de la senadora Claudia Anaya Mota, por favor. Que si le podría preguntar al orador que si me admite una pregunta. Con mucho gusto, senadora Anaya. Senador Riquelme, me pide la senadora Anaya le pregunte si le acepta un cuestionamiento. Adelante, senadora Anaya. Gracias, Hasta senador. por 1 minuto, senadora Anaya, y tiene hasta 2 minutos para responder, senador Riquelme. Gracias. Senador Riquelme, antes de la reforma en el 2013, no se llamaban empresas productivas, se llamaban organismos públicos descentralizados. Luego entonces es la primera vez que introducimos este concepto de empresa pública. De organismo público descentralizado pasa a empresa productiva en el 13 y ahora pasa a empresa pública. Entonces en este sentido, ya falta de un glosario que me parece que nos da mucha incertidumbre. ¿Usted cómo considera que esto afectará en las regulaciones de que Pemex y CFE cotizan en bolsa de valores y en los compromisos asumidos en los tratados internacionales? ¿Es cuánto? Muchas Adelante, gracias. senador Riquelme, tiene hasta 2 minutos. Ahí está, tiene hasta 2 minutos. Muchas gracias, senadora Anaya. A ver, el propio Marcelo Ebrard advirtió que necesitamos generar energía limpia como nunca antes, por lo que México necesita la inversión de capital privado en el campo energético, pues el Estado no tiene recursos suficientes para ampliar el uso de energías renovables. En resumen, se necesita productividad, no estatismo autoritario o controlador. Por eso, no debemos manejar falsos argumentos, pues de nuestro actuar no solo se desprenden consecuencias inmediatas. De facto, el sexenio anterior trató de empresa pública a Pemex y a CFE, y esto ha costado millones de pesos a nuestro país. ¿Para qué mentirle con discursos a los mexicanos si el gobierno anterior tomó la deuda de Pemex como una deuda soberana y ni así se le ha podido dar una solución? Continúo, presidente. Adelante. Por su parte, la comisión, al tener de facto trato de empresa pública, hoy tiene una deuda acumulada de casi 85,000 millones. Pemex y CFE requieren un replanteamiento total y no solo un cambio de denominación. Estamos de acuerdo en que México merece justicia social, pero debemos definirla con calma y sobre todo con calidad técnica, académica y legal. Terminó su tiempo de intervención, Termino. senador Riquelme. Existen muchas ambigüedades. No sabemos cuál va a ser el régimen de empresa pública de Estado. Solo sabemos que se eliminará el régimen especial de empresas productivas de Estado. No sabemos con qué nueva figura van a ser sustituidas. Por todo lo anterior, hoy mi posicionamiento como un acto de responsabilidad y congruencia con el pueblo de México, junto con mi fracción parlamentaria, es y será en contra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador Riquelme. ¿Con qué barbajanes? No, fíjense que no. Barbajanes, los que abandonaron a las víctimas de la mina de pasta de Conchos y los dejaron ahí abandonados. Esos sí son barbajanes. Hasta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se logró. Eso sí es tener conciencia y no barbajanes que abandonaron a las víctimas. Y 36,000 millones de pesos que tiene de deuda Coahuila, imagínense ustedes qué vida se dieron en esos gobiernos. Bueno, yo lo que creo que tenemos que decirle a la gente es que no se crean las mentirotas de la oposición, no se engañen. Miren, son 2 elementos claros los de nuestra reforma. Devolver a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos, a CFE y a Pemex, su carácter de empresas públicas y sobre todo fortalecer la rectoría del Estado en la planeación del sistema eléctrico nacional y el papel de la CFE. Eso es, no engañen a nadie. Y la gente que nos está escuchando, sientan confianza porque estamos restableciendo un Estado que requiere de más fondos, de más trabajo y de bienestar para que se devuelva para todas y todos ustedes en servicios de luz, porque nos han dicho las expertas y los expertos, ¿saben qué encontraron después de esta privatización? Pues que había más luz en lugares donde había menos población. Y esa menos población era gente de más dinero. Y resulta que tenían que trasladar la luz de donde estaba la gente con más dinero a la gente
con menos dinero y poblaciones más pobladas. Así es que esto tenemos que tenerlo en cuenta para devolver la rectoría al Estado. Por eso me parece que es muy importante dejar atrás la visión de la energía como una mercancía cuya generación debe ser orientada por el mercado. Y en su lugar se está estableciendo la visión de un sistema eléctrico nacional de integración pública y privada, pero orientado por la responsabilidad social. Así es como gobernamos, con responsabilidad social y no con abandonos en la pasta de conchos. Pero la reforma constitucional también, además de fortalecer a la CFE para garantizar la seguridad, también está respondiendo a una demanda histórica, queridas compañeras y compañeros, de las y los mexicanos, de contar con un suministro de electricidad suficiente, continuo, de calidad y a un costo accesible y sin fines de lucro. Por eso creo yo que hay que apoyar y venimos a apostar precisamente por esta propuesta de fortalecer al Estado. Y por eso, al otorgar prevalencia a las empresas públicas como la CFE en esto de la generación de electricidad, la reforma asegura que estos sectores no queden sujetos al interés privado, sino que respondan al bienestar de la población. Por eso, esta competencia exclusiva garantiza que el Estado pueda regular, planificar, supervisar los recursos energéticos en función del interés social. También al priorizar el interés social en la gestión de estas áreas, México puede trazar un camino extraordinario hacia un desarrollo equilibrado, sustentable, donde los beneficios se distribuyan equitativamente entre la población y se garantice la protección del medio ambiente. En el artículo 6 constitucional se establece el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, y con esta reforma se asegura el servicio de Internet proporcionado por el Estado. Y por último, quiero aclararles a todas y todos ustedes que están engañando a la población que esta reforma en materia energética no viola compromisos internacionales de México, ya que respeta los tratados comerciales, acuerdos de inversión en lo que el país participa, como el TEMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Así es que yo creo que este dictamen permite que nuestro Estado mexicano ejerza con mayor control, más efectivo el control sobre los recursos esenciales como el litio y el sistema eléctrico nacional. Por eso, compañeras, compañeros, venimos a defender esta propuesta y por su atención, muchísimas gracias. Bien, amigos, ¿qué les pareció el video? Dice Villano que ahora resulta que es toda una experta. Dice que la CFE va a pasar de ser una empresa pública a empresa del Estado. La deuda va a pasar a ser deuda del pueblo y que la reforma energética es falso que vaya a proteger el bolsillo. Aparte, es pura energía sucia la que va a vender. Y dice que los empresarios no van a querer invertir en la CFE porque no va a haber manera de que haya incentivos para que haya energía limpia, energía barata y que se cumplan los requerimientos. Dijo Villano que de experta no tiene ni un pelo, si no lee lo que le escriben, no sabe ni cómo se llama. Hicieron un desastre en Coahuila cuando gobernaron. Y a continuación González Yáñez le cierra toditita la ositompa y le dice que el Estado mexicano recupera el derecho de retomar sus derechos porque esta reforma replantea el paradigma de la economía mixta bajo la rectoría del Estado para que no haya corrupción, que fue el acabose del modelo decadente del nacionalismo revolucionario. Y esta reforma energética sí revierte la contrarreforma de Peña Nieto, el chupacabras moderno, el nuevo Salinas de Gortari, que fomentaron la riqueza ilícita y mala vida, porque los que privatizaron la energía solo buscaban business o negocios para hacer negocios turbios al amparo del poder público, porque lo que hizo Calderón fue destruir las empresas públicas como luz y fuerza para fortalecer las empresas privadas y luego irse a trabajar con ellos, dijo González Yáñez, que le puso una buena arreglada a Villano del PRI. Al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video, suscríbanse, hasta la próxima, Dios los bendiga.